Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 en adelante. Amén. Dice su palabra: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, por la salud, Señor, la vida, por las misericordias, tus bendiciones, Señor, de poder estar aquí una vez más, aprendiendo de tu palabra, Señor, aprendiendo de dicho tema, Señor, el cual tú nos enseñas el servicio en ti, de hacer la obra en ti, Señor, de poder servirte y agradarte, Padre, como se debe. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este instrumento, Señor, y que sea Él, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos por todos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Estudiábamos, hermano, la palabra diácono, que significa servicio, servir, siervo. Esa palabra, hermano, que muchas veces la gente malinterpreta de una manera el cual quieren hacerla grande, quieren tomarla, que no cualquier persona puede ser diácono. Amén. Hay gente que dice, no es fácil ser diácono, pero la palabra enseña, hermano, que el único requisito aparte de estos es creer en el Señor Jesucristo para llegar a ser diácono. Amén. Para servir al Señor. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque en realidad diácono solo se encuentra aquí en Hechos y en diferentes versículos de la Biblia, pero significa servicio, un servidor de Cristo. Y todos nosotros, hermanos, somos servidores del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Hablábamos la vez pasada que, en otras palabras, son serios, sin doblez, que sean firmes en sus palabras, que no sean chismosos, recordábamos, amén. No dados a mucho vino, lo podemos tomar como borrachera o cualquier tipo de cosa en exceso que no es bueno, hermano. No codiciosos de ganancias deshonestas, el servicio de la tesorería en la iglesia. Y llegamos, hermano, al versículo 9 que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esa palabra, hermano, misterio, quiero que entendamos el día de hoy, ese misterio de la fe con limpia conciencia. Este misterio, hermano, se refiere a la revelación del Nuevo Testamento. Ese misterio, hermano, que los santos del Antiguo Testamento no sabían. Ellos no sabían de una resurrección de los muertos. Ellos no sabían, hermano, de la segunda venida del Señor Jesús. Por ende, los diáconos, o sea, nosotros, ya ha sido revelada en su palabra, y ahora sabemos de ese gran misterio. ¿De qué misterio podemos hablar? Del arrebatamiento. Ahora lo conocemos. ¿Por medio de quién, hermano, conocimos nosotros el rapto de la iglesia o arrebatamiento? Sencillamente por Pablo. Pablo habla en su palabra de ser arrebatados. En el Antiguo Testamento no había esa palabra de arrebatamiento, pero sí hubo un ejemplo, que fue Enoc, posiblemente Elías también. Pero ese misterio, hermano, que el Señor dio a la iglesia y por ende a nosotros hoy en día, de poder conocer lo que en realidad el Señor nos ha revelado. El Señor, hermano, nos ha revelado ese bautismo, ese misterio. En el Antiguo Testamento nadie fue bautizado, amén. Nadie, hermano. ¿O alguno fue bautizado? Ese misterio vino a ser revelado cuando vino Juan el Bautista.
Él empezó ese ministerio del bautismo, pero lo terminó el Señor Jesucristo, enseñando el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, ¿cuál misterio? Sencillamente, hermano, la doctrina del Señor Jesús. La doctrina que predicamos hoy, la doctrina que vivimos hoy. Esa doctrina, hermano, por el cual nosotros hemos creído. Amén. O sea, nosotros hemos creído el Evangelio, amén. Y no hemos visto al Señor, o ya lo vio el Señor usted. Creímos, hermano, por fe. Y por eso dice su palabra que guardemos esa fe. Guardemos ese evangelio, hermano, con limpia conciencia. Siempre estando seguro de que el Señor existe. No tener ese doblez. De cualquier cosa, hermano, pues el Señor siempre nos da la respuesta en su palabra. Dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces dice, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La palabra irreprensible es santo, alguien puro, alguien íntegro. Job fue íntegro, hermano. David fue íntegro, aunque pecó. El rey Salomón también fue puro, íntegro, hermano, a pesar de que ellos fallaron. Esta palabra irreprensible no le quiere decir a usted que nunca va a pecar. Pero ha escuchado a gente que dice que aquel que peca no puede ser diácono. La Biblia no lo dice así, hermano. Eso es malinterpretar la Biblia. Aquí dice, si son irreprensibles, gente, hermano, que busca la santidad a diario. Gente que quiere servir al Señor, hermano, a diario, amén. Estamos en esa prueba de servir al Señor diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente fallamos al Señor. Entonces su palabra aquí, hermano, nos enseña diferente a los requisitos de los pastores. Atrás en los obispos, que son ancianos y pastores, son dos ministerios muy diferentes. Mire lo que le dice al pastor en el versículo 3. En el capítulo 3, versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, lea los requisitos del diácono, no dice nada de eso, hermano. No dice nada de eso, aunque también debemos de cuidar nuestro testimonio. Pero en realidad Pablo da duras declaraciones, hermano, y requisitos al pastorado y a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque ellos llevan un ministerio de predicar. Ellos llevan un ministerio, hermano, de ser oradores, ser intercedores. Esa palabra anciano hoy en día no hay en la iglesia. Esa es una palabra de peso, hermano. Cuando alguien enfermaba, ¿por qué Pablo no sanaba a ese enfermo? Sino que decía, traigan a los ancianos, ¿verdad? ¿Por qué no dijo traigan a los diáconos? ¿Por qué no dijo traigan a los servidores? Porque la palabra anciano, hermano, mire, si no hay un pastor en la iglesia, un anciano se puede hacer cargo. Porque esa palabra anciano es algo que hasta el mismo Señor se le da al anciano de días. Alguien que tiene autoridad, alguien que está arriba, hermano, de cualquier cosa. Pero los requisitos son diferentes. Ahora, el requisito importante es para todos: servir al Señor de corazón, creer al Señor de corazón. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Como les decía, esa prueba, hermano, que es diaria. No es una prueba de un mes, 2 meses. No, es una prueba diaria. En el camino del Señor, Satanás siempre va a andar ahí, hermano, de lado a lado. Y por ende nosotros, como creyentes verdaderos, vamos a siempre confiar en Dios. Si 7 veces caemos, 7 veces nos levantará quien, el Señor. Pero aquellos líderes, hermanos, que se llaman líderes, que han caído y han regresado al mundo, nunca fueron líderes. ¿Por qué? Porque ellos dan el testimonio de haber sido líderes y entonces dan un mal testimonio del Señor Jesús. Y le dicen, ¿cómo es posible de que el Señor Jesús te dejara?
¿Cómo es posible de que el Señor Jesús te dejara de amar? Y damos mal testimonio del Señor en nuestras actitudes, cuando en realidad nunca fuimos hijos de Dios, sino que aparentamos serlos, como Judas. Y entonces dice, después de que miramos, hermano, un líder, o por ende decirlo, hermano, un recién convertido, que ha servido al Señor, ha venido a la iglesia, lo miramos congregándose, alabando al Señor, todavía no hemos tenido chambres, chismes sobre él, entonces ejerzan el diaconado. O sea, se bautiza, hermano, y empieza a servir al Señor. Darle esa prioridad de bautizarse y después que servir al Señor. Ejerzan el servicio, en otra versión. Si son irreprensibles, hermano. O sea, si no pecamos deliberadamente, usted puede pecar, hermano, muy interiormente y usted no le va a decir a nadie. Es usted con Dios. ¿O ha escuchado a alguien que ha expuesto su pecado aquí enfrente? No. ¿Por qué? Porque entra el miedo, si lo digo me quitan mis privilegios. Irreprensiblemente, hermano, no ser conocido por muchos en pecado. No andar en boca de mucha gente por el pecado. Hoy en día la gente no habla de por gusto, amén. Por algo hablan, hermano. Y su palabra dice entonces, ejerzan el diaconado. Eso es el servicio, hermano. Vamos al versículo 12 de Timoteo 3. Vamos a dejar el 11 para después. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Escuchó eso? Los que ejerzan bien el diaconado, o sea, aquel líder que sirve al Señor de corazón, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un líder de confianza, amén. Usted llega donde el hermano Félix con confianza a preguntarle algo de la Biblia, un líder de respeto. Pero ¿qué pasa si no es un líder? ¿Cree que llegaría usted a preguntarle? No, porque no hay respeto, no hay esa dedicación al Señor. ¿A quién le va a preguntar usted, hermano, cuando tiene una duda? ¿Al que sabe o al que no sabe? Lógicamente al que sabe, porque ha tenido ese grado, hermano, de estar siempre sometido a prueba. Pero no caigamos muchas veces en solo por curiosidad leer la Biblia, sino que esa palabra, hermano, nos lleve más a amar al Señor Jesús cada día, porque ese es el autor de la Biblia, el Señor. Él es el protagonista, hermano, de eso. Vamos a ir a Hechos, hermano, la carta de los Hechos, este libro de los apóstoles, en el capítulo 6. Versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, o sea los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Note, aquí hay un grado, hermano, de autoridad, amén. Los 12 hermanos tenían un grado de autoridad. Ellos podían servir a las viudas, sí podían, hermano. Pero no había más gente capaces como ellos de poder llevar el ministerio, de poder predicar. Aparte de Pedro, cuando predicaba no había otro ahí como él. Por eso él dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor o de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Escuchó eso, hermano? Buscad 7, dice, para quienes encarguemos ese trabajo. O sea, ¿qué trabajo le iban a encargar a esos 7 diáconos?
Sencillamente servir a las viudas. Ese era el trabajo de ellos. Pero los malos intérpretes creen que este diaconado es ya ir más allá, hermano. Sencillamente el trabajo de ellos fue el servicio, servir a las viudas. Para eso lo escogieron los apóstoles, a quienes encarguemos de este trabajo, dice. Y miren lo que dicen los apóstoles en el 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Un trabajo, hermano, en la obra lo puede hacer el pastor, pero habiendo muchos servidores y diáconos, no es justo que él lo haga. La obra, hermano, de predicar o de dirigir, habiendo muchos líderes, no es justo que él haga todo. ¿Va entendiendo? No es justo, hermano. Y entonces vemos allí los que son líderes de verdad, los que quieren persistir siempre en el evangelio. No es justo, dijeron los apóstoles, que nosotros hagamos todo, escojamos a 7 para que ellos cuiden a las viudas. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, a Nicolás, proselito de Antioquía. 7 diáconos, en otras palabras, 7 servidores. Y esa palabra servicio, hermano, no solo era para ese servicio, para esa obra, sino para todo. Ellos, hermano, hicieron de todo. Más adelante le da el ejemplo de Esteban, cuando a él lo arrestan. Y si usted lee, hermano, la historia de Esteban, a él lo arrestan por predicar la palabra del Señor, por andar hablando del Señor Jesucristo. Mire el versículo 8 de Hechos 6. Y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué se necesitó, hermano, para poder llevar una obra o un servicio? Simplemente creer en el Señor Jesús. El hermano Luis no puede ir a un billar y traer unos 5 para que puedan venir a servir al Señor, ¿verdad? Es aquí, hermano. Es aquí donde el pastor tiene el derecho de elegir. Si usted quiere servir al Señor, Él le va a dar su obra. Bueno, servir. Hoy en día usted va a encargar de asear toda la iglesia. Es una obra, servicio al Señor. Él lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero habiendo un montón, hermano, porque habemos un montón aquí de líderes. Habemos bastantes, hermano, y no es justo que solo una persona haga el trabajo cuando habemos muchos miembros en la iglesia. Y seguía Esteban disputando con ellos, hermano, predicaba, y lo llevan a un concilio, y abajo en el capítulo 7 dice, defensa y muerte de Esteban. Si usted lee ese capítulo 7, Esteban se defiende con el testimonio del Señor Jesús. Y a pesar de ese testimonio del Señor Jesús, hermano, Esteban muere. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Eso significa dormir, murió. Si se fija el testimonio del Señor, cómo este hombre, hermano, predica su palabra, muere por el Señor Jesús,
Y ahí estaba un malo que lo vio. Ahí estaba alguien que presenció esa gran obra, que fue Saulo. Más después, hermano, la Biblia enseña que Saulo hizo lo mismo. Predicó al Señor hasta la muerte, amén. Un líder, hermano, lleno del Espíritu del Señor. Un líder, hermano, como dice Timoteo, honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, que guardaban el misterio, o sea, que predicaban, hermano, y guardaban la fe con limpia conciencia, sometido a prueba diariamente, hermano. Todos los creyentes, hermanos, somos sometidos a prueba diariamente. Por una u otra razón, hermano, va a ser sometido a prueba. Y ahí vamos a ver de qué está hecha nuestra fe. O sea, ¿en qué tenemos fe? He escuchado que le han dicho, solo tenés fe. ¿Pero fe en qué? Fe en el Señor, hermano. En persistir. Y una vez, hermano, estando ya en el Señor, prevaleciendo y siguiendo adelante, entonces ejerzamos el diaconado, el liderazgo. Que aquellos que lo tenemos, ese servicio, ese privilegio, que para eso nos bautizamos, para servir al Señor, seamos irreprensibles. No perfectos, hermano, sino, hermano, buscando la santidad diariamente. Decía una frase de Adrian Rogers: aquel creyente que no busca santidad diariamente no es digno de llamarse creyente. No es digno de llamarse creyente. Porque cuando uno viene al Señor, hermano, es a buscar santidad. Es para acercarse más a Él. ¿O no le causa temor ese versículo? Sin santidad nadie verá al Señor. Porque ¿de qué me sirve, hermano, ser líder y criticar? O sea, de una manera no bíblica, si no hay, hermano, un fundamento con el cual yo puedo exhortar a alguien. Todos somos llamados a la iglesia a escuchar, pero no todos somos llamados a entrar al reino. Solo aquellos que aceptan el llamado, hermano. Si yo hice algo malo, usted hágalo bien. Si usted hizo algo malo, yo lo haré bien. Es allí donde vemos esa honestidad de decir, hermano, hiciste mal, pero con buen testimonio, amén. Un líder, hermano, que gana un grado honroso en el Señor. Aquel que lo puedan conocer, hermano, por sincero y no por chismoso o por hipócrita. Aquel que el Señor lo ha tenido más allá. Y quiero dejar ese versículo 11 en 1 de Timoteo 3:11, hermano, para ahorita, porque Pablo lo metió en medio ahí, pero es importante. Dice, las mujeres asimismo sean honestas. ¿Escuchó eso? ¿Por qué no dijo las diaconisas sean honestas? ¿Por qué no dijo las diaconisas? Sino que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso da a entender, hermano, que una mujer puede ser diácono, pero nunca pastor o pastora, ni anciana. ¿Sabe por qué? Porque atrás, en los requisitos de los obispos, no dice nada de la mujer. La mujer puede servir. ¿Cuál es el diaconado de la mujer? Ser maestra, como lo es Paula, como lo es Anita, como lo es Loendi. Ejerzan bien el diaconado, enseñan. En el culto de las mujeres todas son diaconisas. ¿Se acuerdan de Febe? Febe era la única diaconisa que se habla en la Biblia. Pero es mejor esa palabra, hermano, mujer diácono, que se escuche, mujer servidora del Señor. Asimismo sean honestas, dice las mujeres. Ya palabra honestidad ya la habíamos estudiado, es seria en todo. ¿Por qué, hermano? Porque la obra en el Señor no es un juego, es algo de seriedad, es algo de servir al Señor de corazón.
Y esa palabra que sigue, calumniadoras. ¿Sabe qué significa esa palabra? Yo la estudiaba, hermano, y no me lo podía creer aunque lo leí. Significa diabólicas. Y yo digo, ¿por qué el Señor da más duro a la mujer que al hombre? Pero la palabra es para todos, hermano. Pero esa palabra calumniadoras, diabólica, que la mujer, hermano, en sí ha tenido un grado más de chambre. En todos lados, hermano. La mujer en sí, hermano, son las que más pelean. No hablo de aquí, las mujeres en sí son las más envidiosas. Si no, hermano, miremos muchos ejemplos en todo lugar. O sea, se andan peleando por hombres, una. Sí, en los trabajos, hermano. Usted mira dos hermanas en la iglesia con el mismo vestido, se van a agarrar, hermano. Yo lo compré primero que yo no. La mujer en sí, hermano, trae ese grado de orgullo. Trae ese grado, hermano, de... Por eso Pablo dice, mejor calle. ¿Sí? Mejor calle, dice Pablo. Mejor deje al hombre hablar. Pero con respecto a este requisito, hermano, de ser diáconos, la mujer tiene el derecho de servir al Señor también. La mujer tiene el derecho. Asimismo, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Y la última palabra, fieles en todo, hermano. Fieles en todo, hermano. Una mujer fiel en todo. Y hoy en día es difícil encontrar una mujer fiel, hermano. ¿Verdad, hermano Luis? Hoy en día es difícil encontrar una mujer fiel. Sí hay. Pero sí hay. Sí hay. En el Señor. Claro. En el Señor, ¿verdad, hermano? Esa fidelidad, hermano, que abarca la esperanza en el Señor. Y aparte de que la Biblia, hermano, a veces exhorta más a la mujer es más entregada a Dios. ¿Vio qué bonito? Cuando el Señor estaba siendo crucificado, ahí estaban las mujeres. ¿Dónde estaban los apóstoles? Estaban acobardados, hermano, con miedo. Pero ahí estaban las mujeres, hermano. Ese grado que tiene la mujer, que cuando sirve al Señor, hermano, le da con todo, hermano. Y eso es de admirar, hermano. A cada anciana de esta iglesia pero no anciana de lo que estamos hablando, no anciana de edad, ¿verdad? Digna de admirar, digna de ejemplo. Y esto, hermano, nos habla, toda esa epístola, la carta de los Timoteo, nos habla de muchas cosas. El apóstol Pablo empieza con instrucciones sobre la oración, y ahí le da una versión, hermano, y una porción hermosa. De ahí habla de los obispos y ancianos, y llega a nosotros, los servidores, para que nosotros, hermano, todos en general, al ejercer bien el diaconado, o sea, servir bien al Señor de corazón, ganaremos para sí un grado honroso, no para los hombres, hermano, para Él. Y no nos tiene que interesar, hermano, no ser aprobados por un hombre. Si el único que me interesa que me apruebe es el Señor. Él es el único, hermano. Aunque muchas personas no lo aprueben a uno, el Señor me ha aprobado y soy feliz. Ese pensamiento el cual tiene que haber en nosotros. Y mucha confianza, dice, ganamos mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un líder de confianza. ¿Es un líder de confianza usted? Mire, yo he escuchado muchas veces a gente mundana allá en la calle, y me han dicho, el hermano que vaya a la iglesia suya, qué humilde es, qué digno de confianza. Y yo sonrío y le digo, de lo más humilde, porque yo lo conozco. Qué bonito, hermano, que le hablen bien a uno de los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Pero como le comentaba aquella vez que me dicen, aquella hermana que me miró, sentí que me pegó aquí líderes, hermano, entregados al Señor, mostrando, hermano, el amor del Señor ante todo, el ejemplo del Señor. Como lo hizo Esteban. Esteban, hermano, cuando lo llamaron los apóstoles a cuidar las viudas, no se quedó cuidando las viudas, sino que predicaba su palabra también, dice la Biblia. Y cuando nosotros somos bautizados, hermano, no simplemente somos llamados a recoger la ofrenda y a orar, sino a todo, hermano.
a servir al Señor, a todo. Y eso, hermano, es lo que debemos siempre llevar en nuestros corazones, que si el Señor le ha dado ese privilegio a usted de tener un liderazgo en la iglesia, ser agradecido con Él, porque Él confía en nosotros. Nosotros, hermano, merecemos la muerte, por perversos que somos, pero su sacrificio, hermano, nos hizo libres de todo pecado. Nos hizo libres, hermano, de toda condenación. ¿Y qué nos queda hacer si no podemos pagar tan sacrificio que hizo? Servirle de corazón hasta que Él venga. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración, estudiando tu palabra un poco, Señor, de lo mucho que tú nos quieres hablar, Padre, para poder ser líderes, Señor, fieles, líderes honestos, Señor, sin doblez. Esos líderes, Padre, que aman el misterio de la verdad que tú nos has revelado en la Biblia, Señor. Todas las cosas, Padre, que tú nos has revelado, ayúdanos, Señor, a amarlas, a vivirlas, Señor, a predicarlas. Ayúdanos a hacer, Padre, esa obra del diaconado de la mejor manera, para ganar, Señor, confianza en ti, Señor. Para ser líderes de confianza, Padre, para que nos miren, Señor, de que tú has hecho, Padre, el mejor de las obras en nuestros corazones, Señor. Y gracias, Padre, por esa salvación que nos brinda, Señor. Gracias porque me salvaste, Padre, a pesar, Señor, de las maldades que hacíamos anteriormente, Señor. Tú me escogiste, Señor. Por eso te vamos a agradecer siempre de corazón, Padre. Guarda a cada hermano y hermana en esta noche, Señor, aquellos también con dificultades que no vinieron, aquellos que han ejercido el liderazgo, Señor, desde hace mucho tiempo y están aquí en constancia, Señor, no se han cansado. Gracias porque tú has puesto esa fuerza, Señor. Ese amor, Señor, de seguir dando el ejemplo, de seguir confiando en ti, Señor, de seguir predicando, Padre, tu nombre, de seguir amándote, Señor, de seguir estando en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor. Despídenos en paz. Toma el control de esto último que se hará aquí en tu casa de oración, Señor. Por lo demás, Padre, ayúdanos a poder amanecer con salud mañana para poder asistir a la iglesia de Cabañas, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.